Y nos faltaba, bueno, ya empecé a grabar, nos faltaba un pedacito de Australia, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes eran los que faltaban de Australia? Que levanten la mano o que digan aquí estoy. Ok, el compañero Eric Ok. Hernández. ¿Me puede compartir pantalla, profe, por favor? Sí, Gracias. ahí estás ya. Ok, vale. Entonces, pues ¿Me adelante. podría ayudar igual a admitir a los que están entrando? Porque aún hay Sí, personas. sí, ahí ya están entrando. Se supone que ahí ya la ven, ¿no? Ya está. ¿Se le están viendo bien? Sí, se ve bien. Ok, vale. Pues vas, Dani. Bueno, compañeros, bueno, nos quedamos en el sistema electoral de Australia, entonces yo voy a empezar. Bueno, rápidamente, un sistema electoral es el que determina cómo se llevan a cabo las elecciones en un país, ¿no? Y bajo qué base se determinan sus resultados. Y bueno, cada sistema electoral está dado por cada país. En el caso de Australia, tiene un sistema electoral muy particular. Realmente nada más lo usan dos países, que es Australia y Nauru, que es un pequeño país de Oceanía. Y bueno, el tipo de voto que usan es el voto alternativo preferencial para escoger a la Cámara Baja. Esta Cámara tiene, bueno, sus integrantes tienen una duración de tres años. Esta Cámara es relativamente más importante ya que es la que lleva el gobierno y de hecho la ciudadanía no vota por el primer ministro directamente, sino que es esta Cámara la que decide quién es. Y bueno, ¿en qué consiste este voto? Consiste en que, bueno, no solo se vota por un representante, sino que en sus papeletas tienen varias opciones, bueno, más bien, escogen de mayor a menor preferencia dentro de los candidatos. Eh, y bueno, el primero va a ser el que tenga mayor afinidad política con el votante, ¿no? De esta forma, el sistema permite visualizar la preferencia de los votantes frente a todos los candidatos. Y bueno, cómo se gana en este tipo de sistema electoral. Y bueno, se gana el candidato que obtiene la mayoría absoluta de los votos. Recordemos que es el 50 más uno de los votos posibles. Como este sistema electoral es como tiene muchas opciones, llega a haber el caso de que no se obtiene una mayoría absoluta en las primeras opciones. Entonces lo que se hace es que se elimina de las primeras opciones de los más favoritos, se elimina al peor y se hace bueno, una revisión de los segundos, de las segundas posiciones. Y esto se hace sucesivamente hasta que uno de los candidatos tenga, bueno, tenga la mayoría absoluta. Bueno, este sistema se puede, bueno, es comparable con el sistema de elección uninominal a dos vueltas. Sin embargo, la ventaja que tiene este frente al otro es que los votantes nada más van una vez a las urnas. Siguiente, por favor. A ver, eh, Eric, Ya la cambié. eh, ¿seguro? Sí, Bien. estás en lo del voto alternativo, ¿no? Ujú. No, pero bueno, es que Eso creo que Sí. no. no. ¿Sí la ven, compañeros? Es que según yo está en la misma. Dice, o sea, por título, la plantilla dice voto alternativo. No sé si esa es la que. Porque creo que Ajá, esa tiene ya que no la ser. aplicaste. Ajá, va la siguiente. Siguiente, a ver, espérame. ¿Esa? No se ve que hayas cambiado. Ya estoy en la Comisión Electoral Australiana. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, ¿Sí la ven, compañeros? Pues no se ve, pero si quieren explicarnos de todos A modos, ver. ¿sigo? Bueno. adelante, sí, por favor. Bueno, en este país también existe un organismo independiente llamado que es la Comisión Electoral Australiana, bueno, de Australia, que se puede decir que es como el INE aquí. Esta se encarga de que el sistema electoral sea imparcial y además independiente y bueno, tiene la tarea fundamental de la eliminación de la manipulación y tiene la responsabilidad de la democracia de las elecciones, ¿no? Realmente este organismo es muy respetado y tiene un muy buen historial cumpliendo sus funciones. Pasando, tienen otro tipo de votaciones que es hacia los senadores, que es la Cámara Alta, que son menos, son 76, en comparación a la baja, que son 150. Y bueno, en estos tienen un mandato de 3 años, el doble. Y se renueva la Cámara por mitades, ¿no? Cada 3 años hay elecciones nuevas.
A diferencia de los primeros que son por el voto alternativo, estos son elegidos bueno, son elegidos directamente bajo un sistema proporcional. Siguiente, por favor. Bueno, creo que ya se ve, espero. Bueno, siguiendo con la cultura, siguiendo con la cultura política, bueno, si hablamos de la cultura política de este país, más el voto se da más que por el partido, por el candidato. Y de esta forma toma más sentido el sistema electoral que tiene, ¿no? Ya que explota las ventajas de la elección múltiple. Cabe destacar que el voto en este país es obligatorio, no obligatorio como aquí en México, sino que allá en el caso de que, bueno, aquí en México no pasa nada, ¿no? Realmente, pero allá en caso de que no se dé una razón válida o un argumento bueno, bueno, válido más bien, puede ser acreedor una multa de $20 australianos, que son más o menos 303 pesos mexicanos. Ahora, ¿qué pasa si una persona no tiene una afinidad política, bueno, una afinidad o un gusto hacia algún partido o algún representante? Aún así tiene que ir a votar. Entonces, lo que se hace es que va a las urnas y anula su voto, ¿no? Rayándolo o poniendo cualquier garabato en él. Pero siempre, o sea, al final de cuentas, sí ejerce su obligación de votar. Y bueno, el voto en Australia normalmente se hace en las escuelas. Y por lo general se hace un tipo de ambiente de fiesta, lo que tal vez aquí en México podríamos decir como una carne asada, ya que existen puestos de carne, de salchichas y de pasteles, ¿no? Ahora, bueno, ya con todo lo de la cultura política que les he dicho, pues no es sorpresa que Australia cuente con una de las tasas de participación electoral más altas del mundo, con el 91%. Y también un indicador que saca una revista que se llama Economist, que mide la democracia en diferentes países, eh, saca destacable en su puntuación, ya que saca un 9.09 de puntos de 10. Y esta es catalogada como una democracia plena. También algo muy importante dentro de la cultura política de Australia es su multiculturalidad, ya que el 40% de la población viene de familias inmigrantes. Entonces realmente hay mucha cultura, hay muchos extractos, y pues esto es importante para Australia. De hecho, en 2011 se lanzó la política multicultural de Australia, donde se reafirma esta diversidad cultural y se protegen muchos derechos humanos. Y bueno, sería todo. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los elementos postliberales que existen en Australia. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, para comenzar, la primera es una organización social, se llama Get Up, y esta es sin fines de lucro. Surgió en 2005 para fomentar el activismo en Internet, pero en los últimos años ha traspasado su participación fuera de línea y se ha convertido en una de las organizaciones más importantes que existen en Australia actualmente. Esta organización aboga por un cambio progresivo dentro de las políticas públicas que existen en Australia, precisamente en áreas que tienen que ver con el medio ambiente, la economía, los derechos humanos y la democracia. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, Get Up no es una organización que no está asociada a ningún partido político ni representa a alguno de ellos o algún candidato en especial, sino que anima a sus miembros a cabildear en áreas de campaña y que presionen a los miembros del Parlamento. Está financiado por donaciones inferiores a los $100 y en 2008 se calculó que tenía un presupuesto anual de 10 millones. Algo muy importante de esta organización es que en sí no tiene como un plan o ciertas problemáticas que busque atender, sino que estas campañas para las problemáticas se determinan por los miembros mediante sondeos y consultas tanto telefónicas y en línea, y así se determinan las prioridades que habrá en la campaña de la organización. Se han realizado campañas en temas que tienen que ver con la salud, con el cambio climático, con la minería del carbón, los derechos humanos y el matrimonio igualitario. La siguiente, por favor. Bueno, un grupo social muy importante son los aborígenes. Obviamente, los aborígenes, el racismo que existe hacia los aborígenes pues, se remonta desde la colonización de Australia, pero en la actualidad han surgido movimientos sociales y organizaciones que visibilizan más esta problemática. La siguiente, por favor. Un ejemplo de ello es que a inicios de julio del año pasado, cuando ocurrió el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, un gran grupo de personas salieron a protestar en Australia, a lo largo de Australia, para mostrar apoyo al movimiento.
Estas marchas se convirtieron en manifestaciones en contra de la brutalidad policíaca, el despojo de tierras, las muertes bajo custodia y el racismo que sufren en general la comunidad aborigen. La siguiente, por favor. Al inicio de las protestas, el primer ministro Scott Morrison las calificó como completamente inaceptables y esto le generó una serie de críticas por la mayor parte de la sociedad. Un resultado de estas manifestaciones y del grupo de presión generado fue que en junio del año pasado, el primer ministro se comprometió a que su gobierno lucharía en contra del racismo y creó un plan de 16 objetivos que ayudaran a cerrar la brecha que existe entre los pueblos aborígenes y el resto de la población australiana. Entre los objetivos que se encuentran está la reducción, se planea una reducción para el año de 2031 en la tasa de encarcelamientos de las personas indígenas. También se espera mejorar su esperanza de vida y darles acceso a una mejor educación, a la salud y a una vivienda digna. Además de las manifestaciones, existen una gran variedad de organizaciones y asociaciones civiles que también se encargan de proteger los derechos humanos de los pueblos aborígenes. Y bueno, aquí hay algunas de ellas más importantes, como Justice Action, Reconciliation Australia y la ANTA. La siguiente, por favor. Otro grupo también muy importante son los ambientalistas, y esto es debido a los recientes desastres naturales que son ocasionados en Australia debido al cambio climático y la explotación de recursos. Las organizaciones y movimientos sociales presionan al gobierno para que protejan la flora y fauna del país, también para aprobar leyes que disminuyan e impidan la explotación y la contaminación de los recursos. La siguiente, por favor. Igualmente, el año pasado hubo una manifestación de activistas para pedirle al gobierno que actuara sobre la crisis climática y los incendios que ocurrían en Australia. Entre las protestas se encontraban 5 demandas principales, que era darle financiamiento a los bomberos, socorro, ayuda a las comunidades que fueron afectadas, también darle soberanía a la tierra y el agua para las comunidades indígenas, que se hiciera una transición hacia las energías renovables y que la transición fuera justa para los trabajadores de estas industrias. La siguiente. Como respuesta también a las manifestaciones y a los grupos, el gobierno australiano creó una Agencia Nacional de Recuperación de Incendios y además asignó $2,000 millones para que ayudaran a reconstruir toda la infraestructura que se perdió durante estos desastres naturales. La siguiente, por favor. Y esta manifestación fue promovida principalmente por grupos estudiantiles de universidades y preparatorias. También Scott Morrison criticó estas manifestaciones y dijo que en vez de salir a protestar deberían de estar dentro de las escuelas aprendiendo sobre la historia de Australia. Y varias de las respuestas es que dentro de la historia de Australia, si uno la estudia, pues las manifestaciones sociales han servido mucho para terminar con ciertas problemáticas, como para darle el voto a la mujer, para para que se dejara de considerar un delito ser homosexual y para... ¿qué otra cosa? Y para... perdón. Bueno, y para otro tipo de cosas, perdón. La siguiente. Y es que existe un grupo muy importante dentro de Australia que son las empresas. Australia es considerado uno de los mayores productores de gas y carbón del mundo y las grandes corporaciones que existen en Australia han intentado mantener esos beneficios en la actualidad. Una evidencia es que este sector da grandes donaciones políticas a los partidos liberal y nacional, que son los partidos que apoyan al libre mercado y la explotación de los recursos en Australia. La siguiente. Entre las principales empresas de energía se encuentra Energy Australia, Origin Energy, AGL Energy y esta última es de propiedad china. Y por su parte existen organizaciones como el Institute of Public Affairs, que es un grupo conservador de expertos en estos temas que se encarga de presionar al sistema para desarrollar políticas económicas de libre mercado y también para promover estudios científicos no con mucho sustento, en donde demuestran que los desastres que ocurren en Australia no son ocasionados por la explotación de recursos, algo completamente falso. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, un movimiento social muy importante es el republicanismo, que ha existido en Australia durante muchos años. Este movimiento planea cambiar la forma de gobierno de Australia, actualmente es una monarquía parlamentaria constitucional,
ella se planea eliminar el poder del monarca de Australia. La siguiente, por favor. Entre los argumentos que existen para los republicanos, como así se les denomina, es que al ser Australia un país independiente con su propia soberanía, no está bien que comparta un jefe de Estado con el Reino Unido y con otros países. Los republicanos argumentan que la reina, la actual reina que es el monarca de Australia, no representa los intereses de los australianos ni sus aspiraciones nacionales. La protesta típica de los republicanos es que se elimine a la reina y al gobernador general y sean reemplazados por un presidente o por un consejo ejecutivo. La siguiente. Como tal vez algunos ya saben que en 1999 existió un referéndum precisamente para planear quitar esta, o para darle a la ciudadanía la elección de si se planeaba cambiarlo, y terminó perdiendo la idea republicana. Estos, a pesar de que las encuestas mostraban que la mayoría de los australianos apoyaban la creación de una república, el motivo por el que perdieron es que en el referéndum se planeaba que el nuevo jefe de Estado, perdón, fuera designado por el Parlamento, mientras que la mayoría de las ciudadanos, por esa razón, fue que perdieron. La siguiente, por favor. Después de esta derrota, surgió una organización muy importante que es la Australian Republic Movement, que también es no partidista y planea crear un mejor seguimiento a la creación de la república. Se planea llevar una consulta nacional y para eso pide la opinión de todos los australianos que creen realmente las reformas constitucionales que sean necesarias para poder realizar este cambio. La siguiente, por favor. Y bueno, tienen ellos como una línea de tiempo en donde tienen sus principales fundamentos y planteamientos, y se planea que para el 2021 se pueda hacer el referéndum. Algo muy importante es que una encuesta realizada en 2019 mostraba que el apoyo de la República aumentó en el 57% en los australianos que son menores a los 25 años. Esto es muy importante porque precisamente estas personas pues, no pudieron votar en el referéndum de 1999, entonces tal vez da un mejor apoyo al público, al movimiento de los republicanos. Y eso sería todo. Ok, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que le haya quedado alguna duda con respecto a la exposición de los compañeros, o que quiera plantear alguna reflexión en torno a este sistema político. No. Bueno, pues entonces bueno, la compañera Diana. Extrañábamos a la compañera Diana. Que participe, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta que, bueno, no sé si es tanto como para el equipo como para usted, profe, pero, por ejemplo, aquí con Australia, donde literal se impone una sanción a quienes no votan, ¿se consideraría la cultura política participante, a pesar de que lo están como forzando? Esa es una buena pregunta. La respuesta depende de cómo vamos a definir o cómo vamos a entender la propia cultura participativa, ¿no? O sea, si la cultura participativa es una cuestión de virtud individual de cada uno de los votantes, o es una cuestión, digamos, institucional, legal, ¿no? Y yo creo que sí, al menos si partimos de las lecturas de los liberales clásicos, tipo Montesquieu y personajillos de esos, Montesquieu plantea así que, por ejemplo, en democracia, el principio de la democracia tiene que ser la virtud, ¿no? La virtud del pueblo. En cuanto a que debe de amar la república, la cosa pública, ¿no? Y entregarse a estas cuestiones. Y eso obviamente, pues, contiene también la cuestión del voto. Pero también el mismo Montesquieu lo que va a decir es que para que esta virtud se pueda dar, es necesario a veces que las propias leyes impulsen esta virtud, ¿no? Entonces,
a mí me parece que podría llamársele que sí, que es una cuestión de cultura política participativa, ¿no? Am, también pensemos, por ejemplo, o sea, ¿qué pasaría si aquí, por, digamos, poner un ejemplo contrario, qué pasaría si aquí nos pusieran una multa por no ir a votar? Eh, ¿Pagaríamos esa multa? ¿Realmente esa multa serviría para que saliéramos a votar? ¿O encontraríamos medios para evitarlo? Eh, no sé, corrupción, mm, dependiendo quién sea el que está encargado de aplicar las multas, ¿no? Supongo que le daremos una lana, ¿no? Como el policía de la esquina que nos para que no nos haga la multa o para que no sea tan caro, no sé, ¿no? Y ahí también está la cuestión de la cultura política participativa, ¿no? O sea, porque por más que nos quieran a nosotros, o a ciertos países que no tienen esta cultura política participativa, obligarnos, a, pues igual no funcionaría, ¿no? Porque acuérdense que lo que vimos con Alexis de Tocqueville, ¿no? O sea, las instituciones necesitan de un espíritu para que pueda funcionar y para que pueda moverse, ¿no? No nada más son instituciones porque sí, sino que tiene que haber algo que realmente las mueva, ¿no? Y si no existe ese espíritu, pues de poco sirve, ¿no? Por más leyes que nos quieran imponer aquí en los mexicanos para ser más demócratas, pues no, o sea, es como querer forzar a alguien a que te ame o que te quiera o cosas así, pues no se puede, ¿no? Entonces, tiene que ser una cuestión más como que salga del corazón, libremente, ¿no? Y De hecho, bueno, es lo mismo con la cultura política, ¿no? Eh, bueno, el compañero Efraín, Bueno, yo expuse, pero como respuesta a lo que pregunta mi compañera, aparte de lo que se menciona, yo diría que sí es participativa porque recordemos que en este tipo de cultura el individuo sabe que puede tener, sabe, es consciente del sistema político y sabe que puede tener participación dentro de él, ¿no? Que puede influir y como los ejemplos que di, las manifestaciones, creo que se demuestra muy claramente que ellos pueden salir a las calles a demandar sobre ciertos cambios y que el gobierno los escucha y que realmente hace ciertos cambios, tal vez no como completamente, pero que sí influyen dentro. Entonces yo lo denominaría una cultura participativa. sí, claro, esos son buenos ejemplos, ¿no? O sea, la cuestión de los movimientos sociales y las organizaciones civiles, como, digamos, como una especie de sensor de la propia participación ciudadana, ¿no? En estos lugares creo que también es un buen indicador, ¿no? De esto. La compañera Renata, Sí, profe, buenas tardes. Pues, bueno, yo quise participar por lo que comentó sobre México, ¿no? Sobre si, o sea, si nos multara, si hubiera una multa para los que no votan, pues si la gente estaría dispuesta realmente a votar o sería otro acto más de corrupción, ¿no? Yo creo que, pues mucha gente sí, con tal de no pagar, sí votaría, pero pues como en todos lados, es hasta como con la tendencia, ¿no? No falta la gente que pues lleva años sin pagar su verificación y su refrendo y todo, pero siento que sí sería una buena, pues una buena forma o quizá una buena estrategia como para impulsar a que la gente, a que haya más participación ciudadana, ¿no? Y que pues no sé por qué no se ha implementado, pero a lo mejor sería una buena idea. Se me ocurre hasta con lo de pues no sé, hasta como para, con la cuestión de la basura, ¿no? Que no, aquí en México no hay como que una forma de clasificar la basura y, pues, bueno, sí hay lugares, ¿no? Sí hay zonas donde como que pasa el camión Sí, güey. y se, perdón, sí, o sea, y se clasifica la basura inorgánica y pasa un día y recoge basura orgánica y otra inorgánica y bueno, ya me estoy desviando del tema, pero sería
una de siento que sería una buena forma, ¿no? De como que hubiera más participación. El hecho de que pues sí, se imponga una multa o algo así. Pues habría que revisarlo, ¿no? Yo no confío mucho en esas, ¿El suelo? ah, Sí, sin pedo. el compañero Israel Ávila anda por ahí en el desmadre, no sé en qué anda. Bueno, o está trabajando, creo. Bueno, yo no creo mucho en esta cuestión como de la manita de puerco, porque, pues, no sé, o sea, finalmente, ah, pues una ley puede sonar muy bien, ¿no? Pero, pues luego falta que alguien la aplique bien y que alguien esté dispuesto a practicarla, y eso ya es lo difícil, ¿no? Más que hacer una ley, lo difícil es hacer que se practique esa ley. Entonces, bueno, pero bueno, esa es mi opinión. El compañero Luis Guzmán, por favor. Sí, profe, buenas tardes. De hecho, bueno, en mi trabajo también hablo como que de la participación política y estaba, bueno, en mi investigación vi que en México sí existe como tal una ley en el artículo 38 que habla de, bueno, dice que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden en caso de falta de cumplimiento sin causa justificada a las obligaciones que impone el artículo 36 y en el artículo 36 se menciona en la tercera fracción que el voto es una de las obligaciones que tenemos los ciudadanos, pero pues creo que también tiene que ver mucho con como dice usted, con el sistema de justicia y bueno, en caso de hacerlo obligatorio, pues en México todavía también tenemos el problema de que muchas veces es difícil acceder a ciertas zonas muy remotas del país o que esté esta parte, ¿no? De que las actas de los votos se pierden y demás. Entonces, pues el voto, al menos aquí, es como que obligatorio, pero pues solamente en la teoría, ¿no? Porque prácticamente pues no es algo que se pueda llevar a cabo realmente. Claro, claro. Y creo que tiene mucho que ver con nuestra propia cultura política, ¿no? Entonces, pues sí, por más que haya normas, creo que es difícil, ¿no? Otra vez es querer imponer el amor a alguien, ¿no? El amor a la república, el amor al país, el amor a ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Después creo que seguía, si no mal recuerdo, la exposición de los compañeros que van a hablar sobre Israel. ¿No es así? Sí, profe. Ah, ok, vale. Entonces, te comparto a ti para que puedas, em, bueno, para que tú nos compartas pantalla si tienes alguna presentación o algo así. Ya te, ya te hice co-host, entonces, pues adelante. ¿Y ya la ven? Sí. Ay, solo que... Deje compartir, deje... ¿Y ya la ven? Sí se ve. Okay. Bueno, buenas tardes, compañeros. A nosotros nos toca exponer el sistema político de Israel. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de la estructura del sistema político, que ya hablaremos de esto. Bueno, empezando por el presidente. El presidente es el jefe de Estado. Bueno, su cargo es meramente una de representación institucional. Su puesto simboliza la unidad del Estado por encima de la política partidista. Bueno, su mandato es de 7 años sin posibilidad de reelección y es elegido por el Parlamento en una votación secreta mediante una mayoría simple. Sus funciones son formales y protocolares, entre ellas la formación de un nuevo gobierno,
el nombramiento de jueces y el gobernador del Banco de Israel, firma tratados, entre otros. Y además, como no solo representa a Israel, sino a todo el pueblo judío, asume tareas ligadas al judaísmo, como lo es la promoción de actividades educativas y culturales, el apoyo a la educación judía, atender a peticiones de ciudadanos, y entre otras cosas. El actual presidente de Israel es Reuven Rivlin y está en el puesto desde 2014. Por su parte, el Poder Ejecutivo, reside en el gobierno. Como ya lo mencioné antes, este es formado por el presidente. El gobierno es el encargado de administrar los asuntos internos y externos, incluyendo asuntos de seguridad, y sus poderes políticos son muy amplios. Bueno, después de las convocatorias electorales, el presidente asigna la tarea de formar el gobierno a quien él entiende que tiene más posibilidades de formar un gabinete. Y justamente esto lo hace tras consultar con líderes de todos los partidos que han conseguido una representación parlamentaria. Después de estas consultas, le asigna a un parlamentario esta tarea, y el parlamentario tiene un cierto tiempo para presentar su gobierno ante el Parlamento. Y bueno, el gobierno está presidido por el parlamentario que lo formó, que pasa a ser el primer ministro. El gobierno también determina sus propios procedimientos de trabajo y toma de resoluciones. El gobierno generalmente dura 4 años, y bueno, a pesar de que parece ser un proceso pues fácil, pues es complicado y largo. Además de que pues nunca en la historia de Israel una formación política ha obtenido el suficiente apoyo electoral para que se forme un gabinete monocolor, por lo que todos los gobiernos han sido formados por coaliciones de diversos partidos. Y el actual primer ministro es Benjamín Netanyahu. El poder legislativo es lo conocen como la Knesset. Este es el cuerpo legislativo de Israel, que es unicameral y cuenta con 120 miembros. También posee un pleno la asamblea, que es el cuerpo central y supremo de autoridad del Parlamento, en donde se aprueban las resoluciones. La Knesset trabaja en sesiones plenarias y y por medio de 15 comisiones permanentes, como son la de Relaciones Exteriores, la Comisión contra el Abuso de las Drogas, Ley y Justicia, los asuntos económicos, la educación y cultura, finanzas, entre otras. Y en las sesiones plenarias se llevan a cabo los debates, que pues obviamente tratan como sobre política y así. Y también es como... Apagaste tu micrófono. ¿Tienes apagado tu micro? Sí, es que se... Okay. También está en se realizan 2 sesiones al año, una es en verano y otra es en invierno. Estas, en la primera sesión, se trata sobre, es donde los miembros de la Knesset, declaran su lealtad, pero también, eligen al presidente. O sea, en la Knesset se elige al presidente y al primer ministro. Y también, ejerce aproximadamente durante 4 años, pero se puede disolver. O sea, el primer ministro puede disolver a la Knesset, pero esta, puede ser disuelta antes de que termine el periodo, y si es que es disuelta, hasta que llegue el periodo, o sea, de cuando se electa la otra Knesset, va a trabajar, va a seguir como que en la autoridad la Knesset que la saliente. En cuanto a los proyectos, estos en los proyectos de la Knesset pueden ser presentados por un miembro, también por un grupo de parlamentarios, o también por el gobierno o por el ministro.
Lassie. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre el Poder Judicial. ¿Sí escucha? Sí. Ok. Bueno, el Poder Judicial de Israel siempre ha tenido y tiene una independencia de la ley, ¿no? Y por eso se garantiza todo lo que se trabaje dentro de. Todos los jueces son nombrados por el presidente, una previa recomendación de los jueces que ya están en la Corte Suprema, los miembros del Colegio de Abogados y otras personalidades públicas. También influye las decisiones que tome el Knesset para nombrar a todos estos funcionarios. Y bueno, todos estos nombramientos son vitalicios y tienen una jubilación obligatoria ante los 70 años de edad. El Poder Judicial lo ejercen dos ejes principales, que son la Corte Suprema de Justicia y todos los tribunales interiores, que ahorita les voy a explicar. Siguiente, por favor. Gracias. La Corte Suprema de Justicia también se conoce como Tribunal Supremo. Esta tiene un presidente, ¿no? Y le integran 12 jueces. También específicamente, y bueno, más, sí, siempre como que se centra más en resolver las apelaciones, todas las apelaciones que le lleguen de los tribunales. Sí, de las decisiones que se tomen ahí. También cuenta con una legitimidad para fallar sobre la legalidad o no de todas las decisiones que se tomen en el gobierno, y tiene la potestad de ordenar reabrir un procedimiento penal, incluso cuando se trate de una sentencia firme, y esto no puede agravar al condenado una pena mayor a la que ya se le había impuesto. Siguiente, por favor. Gracias. Los tribunales interiores. Hay tribunales de distrito, que existen 5 en todo el territorio de Israel. Bueno, todas sus sentencias son susceptibles a apelación de la Corte, como ya les había mencionado. También están los juzgados de paz o tribunales de magistrados. Estos tienen una jurisdicción en materia de derecho, ya es más personal, sí, en los ámbitos civil y penal. También están los tribunales designados por la ley, que ya van más como de cuestiones familiares o cuestiones de menores de edad. Y también están los tribunales de religiosos, que son muy importantes, porque igual se encargan en materia de... como que se Ajá, sí, ya. Bueno, estos también influyen en la materia civil y personal, porque se encargan, por ejemplo, los matrimonios y divorcios o alimentos y adopción dentro de las religiones que están, bueno, que habitan el pueblo en el pueblo de Israel. Luego, también hay otros tribunales que son como de jurisdicción más específica en materia de tránsito y de trabajo o de administración, con la población juvenil o con los municipios o los distritos ahí. Siguiente, por favor. Gracias. Luego, ¿qué pasa? Israel no tiene una constitución escrita como tal. Entonces, hay una ley básica. Dentro de esta ley básica están incluidas todas estas, que es la del Knesset de 1958, de las tierras de Israel, del presidente, del gobierno, de la economía del Estado, del ejército, de Jerusalén, del sistema judicial, del control del Estado, la dignidad humana y libertad, y de la libertad de ocupación. Y todo esto define el parámetro en el que se basa el sistema político de Israel y cómo se implementa su funcionamiento. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en el sistema de partidos. Los partidos políticos en Israel destacan porque tienen una participación activa de la sociedad. Tienen una población muy politizada y educada. Esto muestra un gran interés por el acontecer político nacional, y todo esto se atribuye a los partidos políticos, porque son el centro de las actividades políticas y sociales. ¿Qué más?
Por ejemplo, hasta actualmente, dentro de un 77 y un 90% del padrón electoral son los que emiten sus votos, entonces están muy relacionados. Y también, como ya les habían mencionado, ya lo había mencionado mi compañera, se vota por partidos políticos y no por candidatos individuales. También estos partidos políticos publican sus propios periódicos, patrocinan actividades o eventos sociales, o hay escuelas ya directamente afiliadas con los partidos políticos. También, si bien sí hay candidatos independientes, su participación no es tan fructífera, por lo mismo el lapso en el que son votados, bueno, se convoca elecciones, su participación también tiende a ser muy efímera. Y bueno, hay aproximadamente 14 partidos políticos actualmente y todos son, está muy diverso en la línea en la que su ideología y cómo se manejan, porque son de centro izquierda o de derecha, ultraderecha, hay ortodoxos, hay directamente relacionados con la religión judía o también con los árabes. Y pues, siguiente, por favor. Bueno, por su parte, hablemos del sistema electoral. Israel es una democracia parlamentaria y bueno, el país entero constituye una sola circunscripción electoral, por lo que todos los miembros de la Knesset son elegidos por los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho al voto a partir de los 18 años y el día de las elecciones, pues cada elector emite un voto para un partido político que lo representará en el Parlamento. Y cualquier ciudadano mayor de 21 años puede ser elegido para ocupar un escaño en el Parlamento. Bueno, el proceso electoral, Israel tiene un sistema que se basa en el principio de la división de poderes, que, bueno, con controles y balances, y en el poder ejecutivo depende del voto de confianza de la Knesset, y los ciudadanos eligen a los representantes de la Knesset, como ya lo decía mi compañera, y el primer ministro es elegido entre los miembros de la Knesset. Las elecciones se basan en un voto por partido y, o sea, no se vota por candidatos particulares, y cada partido debe obtener aproximadamente 3.25% de los votos para que pueda ingresar a la Knesset. El presidente es electo por simple mayoría entre candidatos nominados en base a su capacidad personal y su contribución al Estado, pero hubo una modificación en la legislación en 1998 y se cambió y se determinó que la elección del presidente ahora sea por un periodo de 7 años. El órgano encargado es el Comité Central de Elecciones y es responsable de llevar a cabo y supervisar las elecciones. Lo encabeza el juez de la Corte Suprema y incluye representantes de los partidos que ocupan espacio en la Knesset. En la saliente. Se cuenta con aproximadamente 11,000 colegios electorales y en Israel se presentan distintas boletas donde se especifica como cada partido o candidatura y ya los votantes como que eligen cuál es el partido que les interesa. Siguiente, por favor. Bueno, el marco del sistema electoral de Israel se define en el artículo 4. Esa es la ley fundamental de la Knesset y dice que las elecciones deben de ser generales. Generales porque todo ciudadano israelí de 18 años en adelante puede votar. Nacionales porque todo el país constituye una sola circunscripción y una sola circunscripción electoral. Y directas porque la Knesset es elegida de modo directo por los votantes y no a través de un cuerpo de electores. Secretas porque pues obviamente se realizan por medio de votación secreta. Equitativas porque
todos pueden votar por igual, o sea, todo el voto de todos vale por igual, y proporcionales porque los 120 escaños de las Knesset, las elecciones a la Knesset se basan en el voto a un partido político y bueno, o sea, los 120 escaños vale. Y la siguiente. Esto. Bueno, tras el conteo de votos, la designación y, bueno, para formar el nuevo gobierno. Todos los partidos, para poder entrar en la Knesset, tienen que tener mínimo el 3.25% de los votos. Cuando ya están estos partidos, son 61 escaños los que dan la mayoría dentro del Parlamento. Pero la verdad es que nunca hasta ahora un solo partido ha cumplido esos 61 escaños. Entonces, forman coaliciones. Ya cuando forman coaliciones, el partido que está como que más al frente, tiene que juntar exactamente 60 miembros para poder proceder a que se determine un primer ministro. Cuando ya está establecido este primer ministro, tiene 28 días para empezar a formar ese nuevo gobierno. Si en estos 28 días todavía no lo conforma, entonces el presidente le otorga 14 días extra. Si dentro de estos 42 todavía no está definido el gobierno, entonces este presidente destituye ese primer ministro y elige a otro. Le vuelve a dar las mismas oportunidades, los 28 y los 14. Ya si esto no se establece el nuevo gobierno, entonces el Parlamento se disuelve y vuelven a convocar a votación. Pero pues la verdad es que tampoco ha pasado nunca, se han ido a convocar otra vez votación. Bueno, ya que ya se conformó el nuevo gobierno, justamente dentro de que los resultados se dan en el boletín oficial, hay 45 días a partir de eso para que el primer ministro, designado, ya tiene que presentar los objetivos y a todos los funcionarios del nuevo gobierno y las políticas que se van a emplear. Cuando el gobierno se instala, la Knesset le expresa un voto de confianza, justamente aprobando que ya tienen los 61 escaños conformados, y pues ya de aquí en adelante ya todos los ministros asumen sus cargos y empieza a gobernar los nuevos ministros y todos los funcionarios que se habían elegido. Siguiente, por favor. Bueno, los movimientos sociales de Israel. El primero que tenemos es el Movimiento por la Justicia Social. Bueno, el 3 de septiembre de 2011 en Tel Aviv, que es una ciudad muy importante de Israel, alrededor de 450,000 personas marcharon en una marcha que se conoció como la Marcha del Millón, en reclamo de justicia social. Bueno, este descontento social se inició en julio de ese año, cuando activistas protestaban por el aumento en el costo de las viviendas. Está aunado con la corrupción del gobierno, la pobreza, el desempleo, comenzaron a aumentar las manifestaciones. También abogaban por establecer un estado de bienestar. Sin embargo, pues con el tiempo este movimiento fue perdiendo fuerza. Y también tenemos el movimiento contra la ley del Estado-Nación. Esto fue en 2018, cuando se aprobó la ley de Estado-Nación por la Knesset. Esta ley establecía el carácter judío del país, declaraba el hebreo como única lengua oficial y pues era vista como una consagración de la discriminación hacia árabes de origen palestino, que más o menos es como el 20% de la población, también los drusos y los cristianos. Y se alzaron en contra de esta ley las minorías étnicas y religiosas, así como también voces de oposición.
Bueno, en el caso de la cultura política, bueno, no encontré así como demasiado, pero en lo que estuve buscando encontré que Israel es un país como con mucha participación política y en general el ciudadano promedio busca mantenerse muy informado de lo que sucede en el país, o sea, y no solamente en los temas como internos, sino también en los externos, o sea, en todo Medio Oriente. Y también, bueno, encontré que eran como muy tendentes a leer el periódico y que visto desde el punto como Palestina y así, experimentan un fuerte patriotismo porque este tienden como que a considerar a Israel como la única democracia en Oriente Medio. Y también eh, en el caso como de la participación que hay en, en las elecciones y demás, este, por ejemplo, había encontrado un estudio que decía que en 2015, este, no, o sea, por ejemplo, en las últimas elecciones que hubo, la participación fue ascendente. Y en el caso también de cómo se involucra la mujer en todas estas cuestiones, eh, aunque sí se les ha estado involucrando, aún como que falta bastante porque la mujer aún no está suficientemente representada en todas las áreas de la vida pública. Y por ejemplo, desde el establecimiento del Estado de Israel, solo 6 mujeres han servido como ministros, incluyendo a la primer ministra Golda Meir. Y bueno, eso sería todo. Bueno, yo considero que sería como una cultura política, por lo que estuve checando, pues participante, ¿no? Porque todos están como que conscientes y entienden su condición como ciudadanos. Ok. Bueno, perfecto. Pues no sé si alguien quiera preguntarles algo a los compañeros. Si les haya quedado alguna duda. Con respecto a Israel, el compañero Diego y luego el compañero Fernando. Bueno, mencionaban en la parte de los partidos políticos y dice que tienen 14 partidos. O sea, entonces ahí en Israel no es tan difícil formar tu partido político o sí tiene que cumplir ciertos requisitos muy puntuales, por así decirlo. O es como en el caso de España, que se puede formar fácilmente. Esa era mi pregunta. Ok, bueno, no sé si las compañeras tengan ese dato. O si no, bueno, pues que se quede pendiente, pero estaría interesante ver por qué hay tantos partidos, ¿no? En Israel, siendo un país tan pequeño, ¿no? Además, creo que esa es una cuestión interesante. Parece am, que los de Israel se han dividido, se han fragmentado de una forma fuerte, ¿no? Entre los que ya nos decían, ¿no? O sea, estos partidos que son más ortodoxos, ¿no? Mucho más conservadores, que tienen esta idea de pues casi bíblica, ¿no? De que Israel de que toda esa parte, toda esa tierra, pues es Israel la tierra prometida, ¿no? Entonces que ahora sí que como Diosito se las dio, pues nadie más tiene derecho a estar ahí, ¿no? Y hay otros, mucho más alivianados, ¿no? Que buscan más un diálogo con los palestinos, aunque, pues,
Netanyahu, que es quien gobierna ahora, pues no es tan amigo de los palestinos, ¿no? De hecho, es muy amigo de Trump. Pues bueno, los conflictos que hay ahí entre Israel y los demás pueblos árabes que hay alrededor, ¿no? Que es histórico y que bueno, pues es que como no iba a pasar si de repente se empiezan a colonizar donde tú llevas viviendo ahí como miles de años y de repente empiezan a llegar unos güeyes y te dicen, oye, esta es mi tierra porque la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, pues bueno, es Bueno, una cosa bastante compleja. con eso de los partidos, yo encontré que los nuevos partidos necesitan la firma de 2.500 votantes y además depositan una fianza que les es devuelta si reciben el mínimo requerido para la representación parlamentaria. Ok. Pues no es mucho, ¿no? 2.500 firmas es una cosa más o menos fácil, ¿no? Bueno, compañero Fernando. Sí, disculpen que no prende mi cámara, tengo problemas de conectividad. Mi comentario era más como una retroalimentación. Yo considero que Israel no tiene una cultura participativa, sino más bien de súbdito, porque, bueno, en primer lugar, por ahí de los 2000, el Parlamento, la Knesset, no sé cómo se pronuncia, pues es unicameral, ¿no? Y les había dado la oportunidad de votar para el primer ministro, y después quitaron esa ley, y pues tenemos los resultados de ahora, donde Netanyahu lleva más de 10 años gobernando desde 2009 y está gobernando otra vez, ya en una coalición con Gantz, me parece que es el otro nombre. Pero yo considero entonces que es una cultura de súbdito, porque los ciudadanos israelíes, aunque saben que hay un sistema político y son conscientes de él, no se sienten con la capacidad de incidir en él, porque ¿cómo es posible que el primer ministro siga gobernando tanto tiempo y se puede decir que hay tanta cultura participativa? Además de que hay una fragmentación social y política entre la comunidad judía y la comunidad árabe, y me parece que hay algunas notas, de unas noticias que han salido sobre que, bueno, Netanyahu es judío y se le da un trato a las personas árabes como de ciudadano de segunda clase, e incluso se les da más preferencia en las cuestiones electorales a los judíos. Por eso yo consideraría que es una cultura súbdita. Pues habría que meterse más, ¿no? Al análisis, a ver qué nos dicen más datos. Supongo que debe ser difícil encontrar datos. Para ciertos países creo que es más difícil, ¿no? Que otros, sobre todo por la cuestión del idioma. Y pero bueno, supongo que ya tuvieron experiencia con eso, ahora haciendo la investigación. Casi la información más, pues la más chingona casi siempre está en inglés. Entonces sí es súper, súper básico que tengan en mente este idioma, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, compañeras. Entonces, pues que venga el siguiente equipo, que es la India, si no me equivoco, ¿no? Entonces, adelante. Voy a compartir pantalla, si puedo. Ok, sí, a ver, espérame. Y, Profe, ¿le puedo preguntar algo rápido? Dime. Quien haya dicho eso puede preguntar, que no sé quién fue. Ay, sí, perdón, ajá. fui yo, Renata. Es que como que me está fallando un poco mi internet, pero bueno, algo que recuerdo que dijeron ahorita en la exposición es que Israel tiene una sola circunscripción, pero a mí este término es que no me queda muy claro, o sea, preguntar. No te escuchamos. ¿Qué es los estados? ¿Cómo se define? No te escucho, compañera, no sé si soy yo o tú o qué es lo que está pasando, pero no te escucho. Sí, no se escucha. ¿Ella me escucha?
Se te escucha muy entrecortado. Si quieres, ahorita que ya tengas el internet más estable, ahorita me comentas y mientras vamos a darle la palabra a la compañera Denise para que exponga. Este, ya te hice co-host, entonces ya puedes compartirnos pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Yo voy a exponer lo que es la primera parte de lo que es India. De manera introductoria, pues vamos a ver lo que es la historia de este país. Nosotros, investigué que India fue administrada directamente por el Reino Unido a partir de mediados del siglo XIX hasta que tuvo su independencia en 1947. Ya, pues como la mayoría sabemos de este gran movimiento de resistencia, de no violencia, encabezado por Mahatma Gandhi. La nación quedó dividida en este año en dos estados, India y Pakistán. Y pues 3 años más tarde se entró en efecto la nueva constitución fundamentada, que es un sistema federal que se quedó definido como democrático. La siguiente, por favor, compañera. La organización política contiene 28 estados y 7 territorios. Y pues constitucionalmente se define como una república democrática socialista y secular, con un sistema parlamentario de gobierno. India es una república federal parlamentaria con 2 cámaras, es decir, un sistema parlamentario bicameral. Este está ubicado en Nueva Delhi y es la capital del país y, pues, en otras palabras, podríamos decir que es el epicentro del poder político. En primera instancia tenemos lo que es la Cámara Baja, que se conoce como Lok Sabha, que es Casa del Pueblo, constituida por 545 legisladores y pues 2 son designados directamente por el presidente y 543 surgen de elecciones uninominales. Cabe aclarar que el país se divide en la misma cantidad de distritos electorales y el candidato más votado en cada uno de ellos es el que accede a la casa. Esto es un sistema de votación de mayoría simple o también conocido como pluralidad, y el periodo en el cargo de estos es por 5 años. Aquí lo más atractivo que podemos apreciar es de que 131 escaños están totalmente reservados para las castas más bajas. Aquí me llamó la atención porque ya que India en la Cámara Baja es la que más tiene el poder y pues busca la representación de estas castas. Por otro lado, contamos con la Cámara Alta, que también se conoce como Raya Sabha, Consejo de Estados, en la cual tiene 245 bancos, 12 a la elección del presidente y 233 miembros elegidos por los integrantes de todas las asambleas legislativas locales. Esta es de representación proporcional y tiene una duración del cargo por 6 años. Aquí cabe aclarar que no representa a la población, sino a las subdivisiones políticas del país. Continuando, encontramos el poder ejecutivo, encontramos lo que es el presidente actual, Ram Nath. Este fue electo en 2017. Aquí lo más interesante es de que no se elige por un voto popular, sino es electo indirectamente por un colegio electoral compuesto por las ambas cámaras, la alta y la baja, y pues tiene un periodo por 5 años. Aquí el rol es esencialmente protocolar y pues aquí en este caso indio es como reemplaza la figura de la reina de la Gran Bretaña, y esto quiere decir que tiene una autoridad más bien simbólica y protocolar. Encontramos lo que estaría también en el poder ejecutivo el jefe de gobierno, que sería el primer ministro, que actualmente es Narendra Modi, y pues este es electo por los miembros del Lok Sabha, que es la Cámara Baja, y pues que este tiene que ser del partido mayoritario. Esta es la figura más poderosa del país, ya que toma las decisiones políticas principales.
En este caso, pues el presidente solo las autoriza con su firma. Y últimamente contamos con lo que es el Consejo de Ministros, que es también parte del Poder Ejecutivo y pues puede ser cualquier miembro de la Cámara del Parlamento. Finalmente contamos lo que es con el Poder Judicial. La Corte Suprema es el mayor órgano jurisdiccional de la India. Contamos con órganos judiciales, federales y estatales. Consta de 28 jueces, incluido el presidente del tribunal, y pues todos ellos son nombrados por el presidente en consulta con la Corte misma. Asimismo, existen cortes subordinadas que se encuentran como en altos tribunales, tribunales de distrito y tribunal laboral. Ok, yo les voy a hablar sobre el sistema electoral. No sé. Ya. Bueno, el orgullo principal de India es el de constituir la democracia más grande del mundo. Tan solo 900 millones de personas fueron aptas para votar en las elecciones de 2019. La política de India no ha estado exenta de dificultades, sin embargo, las elecciones generales que ha celebrado esta nación desde su independencia se han desenvuelto en un clima de imparcialidad y justicia en las condiciones de la competencia. Como ya se mencionó, el tipo de sistema que maneja este país es el de votación de mayoría relativa en distritos uninominales. Y la legislación de India permite la participación de los partidos locales en las elecciones federales prácticamente sin restricciones. De hecho, creo que hubo como un tiempo donde estaban registrados más o menos unos 485 distintos partidos, de los cuales una veintena eran como de carácter nacional. La institución responsable de conducir las elecciones es la Comisión Electoral de India, cuyo comisionado en jefe es designado por el presidente de la República. Esta comisión vigila que los partidos y los candidatos independientes cumplan con sus obligaciones y que sean respetados sus derechos de manera irrestricta. Todos los partidos y candidatos tienen derecho a tener acceso gratuito a la radio y a la televisión y está prohibida la compra de publicidad en dichos medios. Asimismo, la Comisión impone antes de la celebración de una elección nacional límites a los gastos de campaña. Los candidatos están obligados por ley a prestar cuentas estrictas de cómo han gastado este dinero para su campaña y en el caso de no ser así, se les puede presentar una sanción severa como el desconocimiento de un triunfo electoral. También esta comisión regula el uso de los símbolos por parte de los partidos políticos, esto debido a que India, al ser un país con alto grado de analfabetismo, pues los partidos ocupan símbolos como identificación. Asimismo, está estrictamente prohibida la utilización de símbolos nacionales o religiosos con fines electorales o como identificación partidaria. El sistema de partidos de India es un sistema multipartidista y con predominancia de pequeños partidos regionales, que son aquellos reconocidos en 4 o más estados. Algunos de los partidos políticos es, por ejemplo, el Partido del Congreso Nacional Indio, fundado en 1885, conformado por miembros prominentes de la comunidad británica, Central India e indios de clase alta. En su origen, este congreso demandaba ampliar los canales de oportunidad para los indios dentro del régimen colonial y tratar de influir en favor de los nacionales en el proceso de toma de decisiones. Gandhi se convirtió en el líder moral de este congreso desde 1900 hasta su muerte y su liderazgo adoptó principios filosóficos fundamentales en sus estrategias no violentas y apeló a la movilización de masas. Es así como el Congreso fue el artífice fundamental en la lucha por la independencia. Y bueno, este partido fue dominante en India desde la independencia del país hasta finales de los años 80. Otro partido es el Popular Indio o Bharatiya Janata o PBJ. Fue fundado en 1980 y se define como profundamente nacionalista, hinduista, proteccionista y conservadora. Este partido fue ganando terreno a medida de que el Partido del Congreso iba perdiendo popularidad. Otro partido es el Frente Unido y este es una heterogénea coalición de partidos y organizaciones de centro-izquierda.
Algunos de sus aliados son el Partido Comunista de India, el otro Partido Comunista, Dravida Munnetra Kazhagam, etc. Ok, los partidos comunistas. Se fundó un partido en 1925 y este colaboró con el Partido del Congreso en la lucha por la independencia en una relación bastante complicada. Y tras la independencia, el Partido Comunista se convirtió por un tiempo en la principal oposición del Partido del Congreso, hasta que en 1964 hubo una grave división en su interior. Sin embargo, ambas formaciones comunistas militan dentro del Frente Unido, como ya les había mencionado. Los partidos regionalistas tuvieron un auge en los años 80 y algunos de estos partidos son instrumentos personales de dirigentes locales, otros son abiertamente independentistas y otros conservan particulares ideológicas. Cabe destacar que la mayoría de estas formaciones se han unido a alguno de los tres grandes bloques que ya les mencioné, o sea, el PDJ, el Frente Unido o el Partido del Congreso. Alguno de estos partidos regionalistas es el Ana Dravida Munnetra Kazhagam, Biju Janata Dal, etc. Y en la parte de abajo les incluí algunos de los ejemplos de cómo estos partidos se identifican mediante símbolos. Con respecto a los movimientos sociales, el pasado de India está marcado por los movimientos sociales que iban en contra de los obstáculos institucionales y culturales que impedían que la sociedad forjara el camino hacia un sistema social de igualdad en general. Yo aquí incluí un ejemplo de tres movimientos que a mi parecer tuvieron o tienen una gran relevancia y tampoco tienen tiempo que sucedieron. Por ejemplo, el movimiento anticorrupción de Anna Hazare en la India. Este fue un señor que inició una huelga de hambre por tiempo indefinido como presión hacia el gobierno para que se aprobara el proyecto de ley de anticorrupción. El fin era crear una oficina independiente que analizara las denuncias de corrupción contra cualquier funcionario, incluido el primer ministro. Se me olvidó mencionar que este movimiento fue en el 2011. Otro movimiento es el de Nirbhaya, este fue en 2012, o también se le denomina como caso de violación en grupo de Delhi. La brutal violación y asesinato de una pasante de fisioterapia indignó al pueblo indio, provocó que estos salieran a protestar en todo el país. Y como respuesta, el gobierno anunció distintas medidas para garantizar la protección de la mujer. Otro movimiento fue el de protestas de la ley de enmienda de ciudadanía. Estas fueron manifestaciones masivas en contra de la ley, ya que esta buscaba registrar a todos los residentes legales de la India para reconocer y expulsar a los inmigrantes ilegales. Es preocupante porque la consideran discriminatoria hacia los indios musulmanes. Estos movimientos fueron en 2019. Con respecto a la cultura política de India ha sido influenciada de los acontecimientos de la lucha por la libertad y la cultura occidentales. El descontento de la gente durante el periodo británico formó la conciencia sobre sus derechos y deberes, y así la cultura política del país fue marcando un cambio. El movimiento nacional sensibilizó políticamente a la gente y aumentó su participación. Eso sería todo. Ok, vale, muchas gracias. 900 millones de personas, o sea, son un chingo. Bueno, o sea, me quedé con ese dato y son un montón. Entonces, si nosotros nos quejamos aquí, en la Ciudad de México, que vivimos como hacinados todos ahí, no me imagino cómo puede ser allá, ¿no? Pero bueno, debe ser una cuestión, Respecto muy a sui eso, generis. no me acuerdo si lo mencioné, Ajá. pero debido a que es una gran tarea, la celebración de los comicios en este enorme país se debe de efectuar en el transcurso de varias jornadas electorales.
De hecho, la celebración de las primeras elecciones se concretó durante el transcurso de varios meses. Órale. Ahora sí que por pedacitos ir a votar. Bueno, está muy cañón eso, ¿no? Bueno, el compañero Axel ya levantó la mano, entonces adelante, por favor. Sí, hola. Mi pregunta es, bueno, es que tengo problemas de internet, no sé si lo dijeron o no, de qué tanto es el porcentaje de participación ciudadana, ¿no? En India, o qué tanto influye la participación ciudadana en, pues, en este país. Ok, A ver, permíteme tantito, que se me trabó aquí. Bueno, hay un estudio que analiza la democracia de diferentes países. Ya lo había mencionado, creo que el equipo de Australia, que se llama The Economist Intelligence Unit. Y supuestamente India se encuentra en el puesto número 51 de 160 países. Y en el área de evaluación, que es el de cultura política, tuvo una calificación de 5.63 de una escala de 0 a 10. Se podría decir que es participativa, pero podría mejorar. Ok. Sí, está muy interesante eso que además, o sea, son un montón de gente y que tengan un alto nivel de participación o relativamente alto, pues es interesante, ¿no? Porque casi siempre, o sea, muchos teóricos de las democracias casi siempre lo que dicen es que entre más pequeño sea un país es mucho mejor, funcionan mucho mejor las instituciones, y la propia democracia funciona mejor, ¿no? Sobre todo esos teóricos que se fijan sobre todo en los países nórdicos, ¿no? Y que en un país tan amplio como la India, que tenga un relativamente buen nivel de participación política, pues está muy interesante, ¿no? Bueno, Entonces, ajá. ay, perdón. No, dime. También podría comentar que, bueno, leí, no me acuerdo en qué artículo, pero había una persona que se encontraba, creo que, resguardando la verdad es que no sé no me acuerdo qué estaba haciendo, o sea, estaba como cuidando no me acuerdo, pero se encontraba súper lejos, como a rincones del país, y lo que hicieron fue asentar o ponerle una casilla allí para que solamente él votara. Wow, órale. Eso está muy cañón. Yo quiero irme a vivir a un bosque perdido y tener una casilla ahí, no tengo que volver a la ciudad. Bueno, está muy interesante ese dato, ¿no? Pues muchas gracias por la expo. Y bueno, pues a los que siguen, ¿no? Que es Japón. Entonces, bueno, los compañeros de Japón digan, aquí estamos. ¿A quién, a quién le comparto para que pueda compartir pantalla? A mí, por favor. Ok. Listo, ya estás. Ah, perfecto. Vamos. Listo, ¿ya la pueden ver? Sí, ya se ve. Ok. Ahí está. Listo. Bueno, pues nosotros vamos a presentar el sistema político japonés. Bueno, primero comienzo yo. La siguiente diapositiva, por favor. Primero, unos pequeños antecedentes. La historia de Japón es muy larga y bastante interesante, pero primeramente voy a empezar con la Constitución Meiji. La Constitución Meiji empieza en 1889, bueno, se proclama en 1889, y esto da inicio a lo que se le llama la era Meiji, que fue una época en la que Japón
cambia, más bien reestructura su sistema político, económico y social. Deja atrás el feudalismo para entrar a la modernización. Además, esta constitución Meiji la hace el emperador y le da pues más poder al trono. Y bueno, durante la era Meiji nace Hirohito y él crece con la era Meiji. Después, otro punto importante para la historia japonesa es la Segunda Guerra Mundial, ya que, como sabemos, Japón tuvo unas consecuencias muy fuertes respecto a que pues, fue víctima de del uso de bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Una guerra mundial que dejó los horrores de la guerra, como lo manejan algunos autores para Japón, hace que en la Constitución de 1947 se dedique un capítulo completo a su renuncia a la guerra, así se le llama el capítulo, renuncia a la guerra, que se vuelve una parte esencial de la Constitución japonesa, no a la guerra y la solución de problemas por medios pacíficos. Otra parte interesante o que cabe mencionar es la reforma electoral de 1994, que más adelante se las van a explicar, pero que es meramente un cambio en el sistema electoral, ya que Japón tiende a, pues como tuvo una monarquía, bueno, tiene una monarquía todavía, tiende a tener mayoría bueno, hay un partido político que domina sobre las cámaras. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el régimen político pues es una monarquía constitucional parlamentaria. O sea, tiene tres aspectos muy interesantes, ya que lo hace para mantener como la cultura. Para establecer la Constitución de 1947, el general MacArthur juntó como un grupo, que aquí en México fue como el grupo de los científicos del Porfiriato, así juntaron un grupo de sociólogos, politólogos y de economistas, y que además eran expertos en cultura japonesa, ya que a partir de la Constitución de 1947 se quiere dar poder al pueblo para entrar como a una parte de federalismo norteamericano, pero también mantener al rey como una figura importante dentro de la cultura japonesa, y aparte pues el parlamento. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el actual emperador se llama Naruhito. Y bueno, aquí anoté una pequeña frase que es medio romántica, pero que me llamó mucho la atención porque explica lo que es el emperador, pues, para el Japón. Y dice de esta forma: el sentido nacional desaparecerá el día que el emperador deje de ser la encarnación del pueblo japonés. Pensar en un Japón sin su monarca es lo mismo que pensar a Japón sin su monte Fuji y sin sus cerezos en flor. ¿Esto qué quiere decir? El emperador no tiene como tal una posición de mucho poder como lo era antes durante la era Meiji, sino más bien ahora es un emperador símbolo. O sea, el pueblo japonés necesita de él para poder seguir sintiéndose japonés mismo, o sea, para poder sentir todavía esa parte de nacionalismo. Entonces, el emperador es una pieza clave en esas tensiones, se limitan a la representación, a la nombración del primer ministro y el presidente de la corte, pero el primer ministro y el presidente de la corte son por la dieta y por el gabinete. Y bueno, las acciones del mismo emperador están reguladas por el gabinete y por algo que se llama imperial japonesa, y que también tienen una ley de la economía de la casa imperial japonesa. Entonces, sí como que tienen sus normas, pero aún así son mero símbolo. Las personas que son, bueno, como ya sabemos, dentro de las monarquías, las personas que pueden acceder al trono pues son los primogénitos, pues hijos del emperador, y esto no incluye a las mujeres y está estipulado en la ley de la casa imperial. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les decía, tiene una constitución y en esta constitución está dividido en tres poderes, que primero tenemos al gabinete, que representa el poder ejecutivo. El gabinete está compuesto por el primer ministro, que se llama Yoshihide Suga. El primer ministro, como lo habíamos mencionado, es ay, no, se me olvidó cómo lo designan. Bueno, el primer ministro y a los 14 ministros de Estado. También tenemos a la dieta, que es el poder legislativo, que tiene un sistema bicameral, la Cámara Baja y la Cámara Alta. También tenemos justicia y tiene a la Corte Suprema y las Cortes Inferiores. La siguiente, por favor.
Y bueno, el gabinete, como les decía, está formado por el primer ministro y los 14 ministros, y pues el primer ministro es el jefe de gobierno. A este lo designa la dieta y representa, obviamente, al gabinete. Además, estos pueden proponer proyectos de ley pues para la Constitución o para las leyes que están subordinadas a la Constitución, y también son los encargados de firmar tratados internacionales. Bueno, pues la bandera del gabinete. La siguiente, por favor. También tenemos a la dieta, que es el poder legislativo y su función es dictar leyes. Tiene un sistema bicameral, la Cámara Alta es la Cámara de Consejeros y estos se designan cada 6 años. Y también tiene 245 miembros y la Cámara Baja tiene, bueno, también la de representantes, y esta se designa cada 4 años. Entonces, los tiempos políticos son diferentes para las cámaras, para la alta y la baja, ya que una tiene 6 años y la otra 4. Y la Cámara Baja tiene mayor número de representantes. En las dos cámaras, como les comentaba, hay una mayoría para el Partido Demócrata, no, para el Partido, ay, ya se me olvidó su nombre, una disculpita. Ahorita les van a decir de todas maneras los partidos, pero tiene mayoría y este partido es conservador. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y luego tenemos el Poder Judicial, y aquí también puse una pequeña leyenda que dice: en la historia, ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad mientras no ha asegurado su justicia. En la Constitución japonesa también está estipulado de una forma muy importante la igualdad jurídica, lo que pues también es parte como de las ideas liberales que vienen de Occidente y llegan a Asia para darle pues importancia al pueblo, ¿no? Y bueno, la administración de la justicia está está en el Poder Judicial, que son las Supremas Cortes. La Suprema Corte tiene un juez principal y tiene el mismo nivel jerárquico que los ministros. Y como les comentaba, es designado por el gabinete y nombrado por el emperador como para ser oficial. Tiene un presidente y tiene 14 jueces. Se nombran por el Poder Ejecutivo, que pues es el gabinete. Y pueden ser destituidos. En Japón tienen como las relaciones, bueno, no me lo expliqué, yo creo que en la cultura política, pero las relaciones políticas y empresariales son muy importantes para la política japonesa. O sea, son como hasta hereditarias. O sea, la familia es la que está en la política y también los empresarios, entonces son muy unidos, y cuando hay un voto de desconfianza, disuelven destituyen a los trabajadores de su cargo, y además luego disuelven pues esta Suprema Corte, bueno, los que forman, y también en el gabinete. Y bueno, y las cortes inferiores, que son pues cortes como más chiquitas. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el gobierno del Japón divide su territorio de una forma que se le llama el Todofuken, que es que está dividida en regiones que agrupan 47 prefecturas. Y más adelante les van a explicar cómo es que se dividen las circunscripciones para las votaciones. Será todo de mi parte, gracias. Bueno, yo les voy a hablar del sistema electoral de Japón. La siguiente, por favor. Bueno, Japón está dividido para efectos electorales, está dividido en 130 distritos de representación múltiple. Esto quiere decir que cada distrito va a elegir a más de un diputado. El sistema electoral vigente en Japón hasta el año de 1994, que fue cuando se hizo la reforma, fue suprimido en ese año también, consistía en que todos los representantes de la Cámara eran electos bajo un sistema conocido como el voto único no transferible. La siguiente, por favor. La reforma política, como les comentaba, antes de 1994, 150 de los senadores eran electos bajo un sistema proporcional. Los otros 100 restantes se elegían bajo igual un sistema proporcional, pero eran a nivel nacional. Esto quiere decir que no solamente eran para un distrito en particular, sino eran a nivel nacional. Y en la actualidad se utiliza un sistema mixto para la elección de ambas cámaras de la dieta. La siguiente, por favor.
Bueno, para la Cámara Baja, 300 de los 500 curules se eligen en la actualidad por mayoría relativa y están distribuidos en distritos uninominales, y los 200 restantes se utilizan de fórmula proporcional, y la legislatura, como comentaba mi compañera, dura cada 4 años, y cuando se renueva la Cámara, se renueva en su totalidad. La siguiente, por favor. Para la Cámara Alta, son 250 consejeros los que la integran, y como les contó mi compañera, la legislatura dura 6 años y se renueva por mitades cada 3 años. En la actualidad se utilizan 126 mediante el sistema viejo. 126 consejeros se eligen mediante el sistema viejo, que era el voto único no transferible. 100 se utilizan por un mecanismo de representación proporcional, y los 24 restantes se utilizan en distritos uninominales. La siguiente, por favor. El sistema de partidos. La democracia parlamentaria llegó a Japón en 1947 y comparte características con las de Europa Occidental, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Entre las principales particularidades, como les comentó mi compañera, es la estrecha relación que tiene la empresa privada con la clase política, y todo esto fue a partir del año de 1972. La siguiente, por favor. Bueno. Otro rasgo distintivo del sistema japonés es que en los años 50 se fusionaron dos partidos, que era el liberal y el democrático, y surgió un superpartido el cual le garantizó que mantenía el poder por casi 4 décadas. La siguiente, por favor. Y bueno, algunos de los principales partidos políticos tradicionales fue, como les contaba, el Partido Liberal Democrático fue el que surgió de la fusión del liberal y el demócrata. El Partido Socialdemócrata fue fundado en 1946 por Tetsu Kayatama. El Partido Comunista del Japón, se legalizó en el año de 1946, pero no fue fundado en ese año. Este partido se fundó en el año de 1922 bajo un sistema clandestino. Y el Partido del Gobierno Limpio, Komeito, es el más popular actualmente entre los grupos urbanos. Y el último es el Partido Demócrata Social. Este fue fundado en el año de 1960. Y ya sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar de la cultura política de Japón. Y, bueno, primeramente, la cultura política comprende los valores, las creencias y las pautas de conducta relevantes que son para el proceso político y las cuales prevalecen entre los individuos y los grupos de la sociedad. Asimismo, esta es una variable que mantiene las relaciones complejas de la interacción con la economía, la estructura social y la esfera político-institucional. Debemos entender que en una sociedad compleja no existe como tal una cultura política que es homogénea, sino que esta se da en su interior como un conjunto de subculturas políticas que dan origen a los comportamientos políticos, a los distintos comportamientos políticos en cada sociedad. Ahora bien, en Japón, denme un segundo. Listo. Japón desarrolla su cultura como un resultado de una cultura homogénea, de una homogeneidad entre raza, lengua y religión, y una conciencia única que tenían como sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de los años 50, Japón genera una nueva identidad nacional basada hacia el antimilitarismo después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y esto genera un fenómeno en la población de Japón. Como ya lo mencionó mi compañera, pues hicieron un artículo nuevo, una sección nueva en la Constitución que habla de, pues ya no meterse como tal en guerras y ¿cómo se dice?
pues de no entrar en guerras y simplemente resolver los conflictos por medio de la paz. Hubo muchos cambios durante los años 50 y pues estos cambios se institucionalizaron en esos años y ahí Japón se definió como una nación mercantil y pacífica, también capitalista, neutral y no intervencionista en las tensiones de los conflictos regionales. En Japón, algo muy importante es que la jerarquía social gobierna la mayoría de las relaciones japonesas. En Japón tienen un orden específico y cada quien tiene claro cuál es su jerarquía. En la cultura japonesa, la cultura política japonesa, pues los conceptos que son de jerarquía, de homogeneidad y de conformidad son los que ocupan este lugar central. Y bueno, debemos mencionar que la democracia de Japón tiene fuertes bases sociales y culturales y tiene, como ya lo mencioné, una tradición jerárquica. Asimismo, el país es mayoritariamente igualitario en casi todos los sentidos, en sistemas educativos, económicos e informativos. Sin embargo, a pesar de esta igualdad, se dice, bueno, los estándares internacionales mencionan que la participación política de los japoneses es bastante baja. Yo saqué esta gráfica y bueno, de aquí quiero señalar me parece ser que es esta, no sé si es la que dice Data 4. Bueno, ahí menciona la participación política de Japón. Esta gráfica la comparé con una gráfica que no pude poner aquí en la presentación, pero es una gráfica que comparé con la de México, y México tiene mayor participación política que Japón. Y así como, creo que igual con la cultura política. Bueno, algo muy importante también es que el funcionamiento de las instituciones políticas refleja también las actitudes, las normas y las expectativas de los ciudadanos. En Japón, las tendencias pues muestran que ha habido un gran número de personas que han aumentado que no apoyan como tal a ningún partido político. La baja participación de Japón políticamente hablando se debe a que se han concentrado en su mayoría en crecer económicamente y no tanto políticamente. Por lo mismo, tampoco hay como muchos movimientos sociales, simplemente, o sea, ni hay tanta participación política y tampoco hay tantos movimientos sociales, porque la población simplemente se enfoca más como en trabajar, más que en cuestionarse su propio sistema. Por consiguiente, pues les voy a hablar de los movimientos sociales que ha habido en Japón. La verdad me costó un poco encontrar como movimientos sociales que hayan pues estado en el país. Encontré esta gráfica que prácticamente lo que dice es que entre 1945 y 1970 aumentaron los movimientos sociales después de la Segunda Guerra Mundial, justo porque hubo este movimiento como antimilitarista que ya mencionaba anteriormente, y luego pues simplemente no había como tal movimientos sociales hasta hace unos años, en 2011, que resurgió otra vez como este sentimiento antimilitarista y de paz, porque se iba a ratificar el acuerdo, el tratado de seguridad que se tenía con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, este movimiento, el primer movimiento que resalto después de la Segunda Guerra Mundial, igual fue en el año de 1968, y hubo un estallido estudiantil que surge después de que Japón firmara el Tratado de Seguridad con Estados Unidos. Asimismo, a ver, denme un segundo. Después de este movimiento de 1968, en la que los estudiantes pues se levantaron para
manifestarse en contra de la guerra y en contra de este tratado de seguridad. Bueno, otro movimiento que hay muy importante es uno en contra de la energía nuclear como tal. ¿Por qué? Porque pues fue la energía nuclear, fueron las bombas nucleares las que destruyeron estas dos ciudades tan importantes. Entonces, pues el trauma que le dejó a la sociedad japonesa, pues fue demasiado grande, tanto que no querían tener ni siquiera, pues ni siquiera plantas nucleares, ni nada que tuviera que ver con eso. Entonces, en 2011, pues se dio una manifestación después de que explotara la planta nuclear de Fukushima. Explota por un accidente y comienzan a haber de nuevo, pues muchas manifestaciones al respecto en contra de la energía nuclear, ya que pues por el peligro que conlleva esto. Y bueno, en esta manifestación participaron unas 15,000 personas. Y por último, bueno, encontré estos dos movimientos que han habido que tienen que ver con violencia de género. Está el Hutu, que empieza por me parece ser una actriz japonesa, si no mal recuerdo, que se estaba quejando de por qué las japonesas tenían que usar tacones en el trabajo. En Japón se ve, no está establecido en ninguna norma, pero se ve prácticamente obligatorio que tengan que usar tacones en el trabajo. Entonces salió en redes sociales, bueno, este movimiento muy importante que es como el Me Too, pero en japonés. Y Kutu, pues lo que significa es, viene de Kutsu, que me parece que es doloroso, y zapato. Entonces, bueno, es como un juego de palabras de eso. Y bueno, al mismo tiempo está el Voice of Japan, que también es en cuestión de género, y pues son los movimientos como actuales que he visto. Han habido también movimientos que son pues medioambientales, de la comunidad LGBTQ, pero bueno, en realidad no hay como muchos movimientos como tan marcados como el del 68, por ejemplo. Yo creo que ese es como el más importante que tienen. Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Ok, muchas gracias. Muy interesante lo que nos dicen. Sobre todo con esta cuestión, yo me quedé con la cuestión de la cultura política y cómo afecta la propia idiosincrasia del pueblo japonés, esta cuestión de las jerarquías, ¿no? Y del trabajo, casi como una cuestión de honor, ¿no? Al propio sistema político, ¿no? Y a la propia cultura política, si participan o no participan, ¿no? Y yo creo que viven bajo una presión impresionante, ¿no? Supongo que han escuchado también de estos jóvenes que luego se suicidan porque no se quedaron en la universidad o cosas así, ¿no? Es como una presión, pues no sé qué, no sabría yo cómo describirla, ¿no? O sea, eh, aquí en México ya habría miles de suicidios por todos los que no se quedan en la UNAM. Entonces, creo que es una... Pero en vez de eso hay marchas. ¿Mande? Pero en vez de eso hay marchas por los que no se quedan, ¿no? Creo que es mejor, ¿no? Salir a marchar que suicidarse. Aunque supongo que suicidarse es otra forma, aunque demasiado definitiva, de quejarse por el funcionamiento del propio sistema, ¿no? Pero bueno, sí es no sé, o sea, a mí me impacta mucho esta cuestión de los japoneses, ¿no? Y creo que es particular de muchos de los pueblos asiáticos, ¿no? Toda esta cuestión jerárquica y del honor y de la familia y el trabajo, ¿no? Es muy importante para ellos. Y bueno, supongo que tendremos una visión todavía más amplia cuando se expongan otros países asiáticos, ¿no? A ver qué similitudes y qué diferencias hay, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta para los compañeros de la expo o algún comentario que quiera hacer respecto a Japón.
La compañera Siwen, por favor. Hola, buenas tardes. Yo nada más quiero hacer un comentario con respecto que estaban hablando sobre los suicidios, bueno, que se suicidaban muchos estudiantes y así, y en mi opinión siento que es más culturalmente que políticamente, en el sentido de que en Asia siempre está esa presión social de que si tú no te quedas en una buena escuela o que si tú no sabes hablar 1000 idiomas o hacer un buen de cosas, no sirves para la sociedad. Y entonces eres como tachado o rechazado así. Entonces por eso mucha gente, tanto en las familias, te dan esa presión de que si quieres ser alguien en la vida tienes que saber esto, esto y esto y esto. Entonces, más que políticamente, siento que es más culturalmente y ya está como dentro de la sociedad. O sea, hablando en el aspecto asiático, o sea, tanto China, Japón y Corea. Sí, claro, ¿no? Pero en algún punto yo creo que se debe tocar, ¿no? O sea, claro que eso es una cuestión cultural y en algún punto debe tener alguna implicación política, siento yo, ¿no? Sobre todo con la cuestión de la jerarquía. Me parece que la cuestión jerárquica es muy funcional a la cuestión del poder político. Finalmente es una forma de ejercer el poder, la jerarquía, ¿no? Y en este sentido, esta propia facilidad para ejercer el poder seguramente que tiene un impacto en lo político, ¿no? Yo, Yo quisiera terminar, ajá, dime. pues que también esa parte de la falta de participación es porque, como les comentaba, se forman lo que algunos las familias políticas, o sea, como también tienen un pasado de imperialismo pues, japonés, también tienden a que chicos estén formados pues, por meramente familias políticas, son muy cerrados y también de los empresariales, y eso pues no permite la participación de la demás gente. Pero sin embargo, para las elecciones que son a nivel nacional, pues se vota por las personas, bueno, por los políticos que están como más cerca. Se te escucha muy cortado, Abby, pero no sé si quieres apagar tu cámara para que... ¿Ya me A escuchan ver, mejor? sí. A lo que comentaba es que las élites políticas son muy cerradas debido a que se forman lo que le llaman algunos autores las familias políticas en Japón, ya que pues el partido está formado por mismos familiares, entonces es muy cerrado y solamente como que se comparten como con los empresarios, también por la importancia que le dan a la economía, pero pues no le permiten a la gente participar tanto porque es muy cerrado y es un asunto familiar. ¿Ahora Claro. sí me escuché? Sí, pero ahora sí te escuchamos todo. Claro, ese era como mi punto, ¿no? Que hay cuestiones que nos pueden parecer como ajenas a lo político tienen un impacto en lo político finalmente, ¿no? En México creo que tenemos mucho eso, ¿no? Toda esta cuestión, por ejemplo, de la jerarquía patriarcal en las familias. Después se va a repetir a nivel político, ¿no? Y en este sentido, pues hay toda una construcción cultural que después deviene en una forma de organización política, ¿no? Y es precisamente de esta conexión de la que nos hablaban Almon y Verba, ¿no? O sea, este punto en el que conectan la cultura y lo político, ¿no? Como una forma incluso de, digamos, de entender el propio sistema político, ¿no? Porque no es nada más son las instituciones, sino son cómo funcionan las instituciones a partir de ciertas tradiciones, a partir de ciertas costumbres, a partir de ciertas ideas y cosmovisiones que los propios pueblos tienen, ¿no? Claro, las epistemes, las distintas epistemes de las que habla Foucault. Entonces, bueno, la compañía Renata. Sí, espero ahora sí me escucho mejor. Bueno, lo que quería preguntar es, como mencionaron que en Japón, pues, por ejemplo, está la monarquía y pues no hay, solamente pueden gobernar los hombres, me imagino que hay como que mucha, o sea, no hay una equidad de género, ¿no? En cuanto a los,
pues, puestos políticos o sí, en el gobierno, ¿qué tanta equidad de género hay políticamente en Japón? Me imagino que no hay. En realidad hay muy poca. De hecho, según el Foro Económico Mundial, Japón tiene el puesto 110 de 149 en la lista de países que han avanzado en igualdad de género, o sea, está prácticamente hasta abajo. Y también solamente el 12% de la población activa femenina se encuentra inserta en el mercado laboral en el 2018. Actualmente ese número está me parece que en un 27%, pero es muy poca la participación tanto en la política como laboralmente, y en los trabajos que generalmente tienen las mujeres y así, pues son trabajos que, digamos que ellas están más calificadas para el trabajo que tienen en general. Entonces sí, la equidad de género como que no, pues no es mucha allá en Japón. Pues sí, es una situación difícil entonces la que viven las mujeres japonesas todavía, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión muy tradicionalista, ¿no? Del propio Japón, entonces ahí hay una afectación, ¿no? En términos políticos, ¿no? Pero bueno, pues bueno, muchas gracias a todos los equipos. Hoy logramos la meta de que pasaran todos y estoy feliz por eso. Entonces, bueno, muchas gracias a los equipos que pasaron. Los que, ahora sí que todos los que expusieron hoy, pues déjenme su nombre ahorita en el chat, sí, de que yo pasé, para que sepa que sí expusieron, ¿no? Igual los de la semana pasada, si pueden dejármelo, porque creo que hubo algunos equipos que solo pasaron 2, entonces quiero estar seguro de quién sí expuso y quién no expuso. Igual, por favor, los que la semana pasada participaron, les pido a favor que me escriban un correo y que me digan, yo participé, porque no pude anotar sus nombres, entonces para que registre sus participaciones, ¿vale? Y qué más, pues nada más. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense, les mando un abrazo y que les vaya bien en sus demás materias. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No vais a terminar la reunión todavía. Ok. Profe, una pregunta. No importa en qué formato le hayamos mandado el trabajo, ¿verdad? Si fue en Word o en PDF. No, está bien, cualquiera de los dos. Ah, ok. Gracias. De nada. Hasta luego. Bye, bye. Profe, Eu. ¿cuándo nos dan una clase de filosofía? Pues no sé, a lo mejor. Ahorita. Nos habla de filosofía. Ahorita. No, es que ahorita hay que hacerlo de la maestra. No. Ya ves, Abby, irresponsable. No, pues, lo que yo estaba pensando, de hecho, pero pues el problema es que vamos a tener muy pocas vacaciones. Que ya le había dicho a Abby, era que podríamos hacer como una especie como de círculo de lectura y que leyéramos ahí cosillas interesantes y que pues se juntara quien quisiera juntarse en vacaciones, porque pues ahora sí que el semestre está medio cañón para todos, ¿no? Juntarnos por las tareas y todas las cosas, ¿no? Yo también tengo tareas y trabajos que hacer y rollos así. Pero bueno, creo que tenemos 2 semanas de vacaciones, si no mal recuerdo. O sea, a lo mejor podemos hacer algo. 3. Ah, ok. Así 3, creo. Ah, vale. Bueno, pues entonces todavía podemos hacer algo en esas 3 semanas y pues les haré la invitación general para todos los que quieran Perfecto, maestro. unirse. ¿Va? Muy bien, maestro. Pues muchas gracias.
Órale, ¿de qué? Bye, bye. No, da clases hasta, quiere dar clases el 24, el 31 de diciembre. Pero se aguadan a la mera hora, ¿ya ves? Ay, una disculpita. Ah. Bueno, pues entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario, ¿no? Bueno, la Profesor, compañera, ajá, aparte de poner el nombre aquí en el chat de que expusimos, ¿le mandamos el correo? nada más si participaron la clase pasada, o sea, si participaron independientemente de si, Ah, si ok. expusieron, ajá, Ok. Sí, ¿vale? gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿qué, Abby? Ya terminaron así. Muchas gracias, Abby. Ya sabes que yo te pago con clases, entonces. Ah, lo sé. Yo no me quejo. Sí, ya lo sé, los dos salimos ganando, es ganar, ganar. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues me retiro para descansar una horita antes de dar mi otra clase, ¿vale? Bueno, Cuídate. cuídate, bye bye, gracias.